No pensé que me convertiría en viuda a los 34 años, pero aquí estoy, Valeria, sentada en mi mesa de la cocina a las 7 de la mañana, tratando de preparar a mi hijo de 7 años, Mateo, para la escuela mientras intento contener las lágrimas. Han pasado meses desde el accidente en el sitio de construcción que se llevó a Alejandro, pero a veces se siente como si hubiera sido ayer. Los primeros meses después de su muerte fueron una niebla de trámites, lágrimas y noches sin dormir. Honestamente, no sé cómo habría logrado salir adelante sin Isabel y Fernando, mis suegros. Han sido unos ángeles absolutos, recogiendo a Mateo de la escuela todos los días para que yo pudiera enfocarme en el trabajo. Después del trabajo, siempre paso por su casa para recogerlo, y cada vez intentan darme dinero. Valeria, cariño, queremos ayudarte, insistió Isabel la semana pasada, tratando de deslizar un sobre en mi bolso. Isabel, de verdad, no puedo aceptar esto, respondí, empujando el sobre de vuelta. Sabemos que la aseguradora te pagó bien, pero somos familia, déjanos hacer esto, dijo con una mirada llena de ternura. Tenía razón sobre el seguro, la compañía pagó 250.000 euros después de la muerte de Alejandro. Entre eso y mi trabajo como gerente de publicidad, estamos bien económicamente. Pero con Isabel y Fernando, nunca se trata del dinero, sino del amor que nos muestran cada día. Ojalá mis propios padres fueran la mitad de comprensivos. Mamá y papá siempre han dejado claro que mi hermana mayor, Lucía, era su hija adorada. Y ahora extienden ese mismo favoritismo a sus hijos, ignorando a Mateo. El fin de semana pasado fue típico. Mateo estaba emocionado de ver a sus abuelos, pero en menos de 20 minutos, mi madre ya estaba suspirando con fastidio por sus preguntas. ¿Por qué el reloj hace ese sonido?, preguntó Mateo, señalando el antiguo reloj de péndulo de mis padres. ¿Cómo funciona por dentro? Valeria, no puedes controlarlo, suspiró mamá, rodando los ojos. Siempre está preguntando por todo. Los hijos de Lucía nunca nos causan estos problemas. Mi padre asintió con la cabeza y sacó su portátil. Aquí, Mateo, ¿por qué no juegas un rato? Descargué algunos juegos nuevos para ti. Pero Mateo no quería juegos. Quería hablar, aprender, conectar. Mientras tanto, los 3 hijos de Lucía estaban sentados en la esquina, completamente absorbidos en sus teléfonos, sin siquiera reconocer la presencia de nadie. Y mis padres los consideraban el modelo de buena conducta. Aprendí a morderme la lengua hace mucho tiempo. Crecer como la hija menos querida me hizo acostumbrarme a estas comparaciones. Ahora solo sacudo la cabeza y guardo silencio cuando elogian la excelente crianza de Lucía mientras critican la mía. Al menos, ocasionalmente ayudan con Mateo, recogiéndolo de la escuela cuando Isabel y Fernando no pueden. Esa noche parecía una cena familiar más en casa de mis padres. Desde el momento en que entré, supe que algo se traían entre manos. Mamá había hecho mi lasaña favorita, algo que solo prepara cuando quiere pedirme algo. Papá, por su parte, estaba más hablador de lo normal, preguntando sobre mi trabajo, sobre Mateo, sobre todo. Estaban preparando el terreno para algo. No sabía qué, pero lo sentía. Valeria, dijo mamá con voz cautelosa, cortando su lasaña en cuadrados perfectos. ¿Hemos estado pensando en preguntarte algo? Asentí, llevándome un bocado a la boca. ¿Cuánto fue la indemnización del seguro de Alejandro? El golpe de la pregunta fue como una bofetada en la cara. Casi me atraganté con el agua, completamente sorprendida por una pregunta tan directa sobre algo tan personal. Tal vez fue la conmoción. O tal vez estaba cansada de guardarme secretos con mis propios padres. Pero contesté con sinceridad. Fueron 250.000 euros, dije en voz baja. El tenedor de mamá cayó ruidosamente sobre el plato. Papá levantó la cabeza tan rápido que pensé que se lastimaría el cuello. Me miraban como si acabara de anunciar que había ganado la lotería. Bueno, dijo mamá, colocando con cuidado su tenedor. ¿Y qué planeas hacer con todo ese dinero? Sentí el peso de sus expectativas presionando sobre mí. Lo he invertido, expliqué, tratando de mantener la voz firme. Es para el futuro de Mateo, su universidad, quizás ayudarlo a comprar un apartamento cuando sea mayor. Alejandro y yo siempre hablamos de eso.
Pero eso es dentro de muchos años, interrumpió papá, agitando la mano con impaciencia. Tienes que pensar en el presente, Valeria, en ti y en tu familia. La forma en que dijo familia dejó claro que no se refería a Mateo. Reconocí ese tono. Era el mismo que usaban cuando me convencieron de ayudar a Lucía con la entrada de su casa. O cuando financiaron su lujosa boda. Podrías hacer mucho con ese dinero ahora, intervino mamá, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Podrías ayudar a tu familia, a personas que lo necesitan hoy, en lugar de guardarlo para un futuro que ni siquiera sabemos si llegará. No voy a hablar más de mi dinero, les corté, mi voz más afilada de lo que pretendía. El silencio que siguió fue sofocante. Papá me miró con esa misma decepción familiar que tantas veces había visto en mi infancia. Mamá apretó los labios en esa línea delgada que siempre significaba problemas. El resto de la cena transcurrió en un incómodo silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Pensé que conociendo a mis padres, me darían el tratamiento del silencio durante al menos un mes, como siempre hacían cuando no cumplía sus expectativas. Pero para mi sorpresa, mamá llamó apenas una semana después. Vamos a hacer una cena familiar el domingo, anunció con voz cálida, como si nada hubiera pasado. Vendrá Lucía con los niños. Tienes que venir, cariño. Algo en su tono me puso nerviosa. Pero acepté. Cuando llegué el domingo, Lucía ya estaba allí con sus hijos, todos pegados a sus teléfonos como de costumbre. Nos sentamos a la mesa, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara su discurso. Las cosas están cada vez más caras, suspiró Lucía, pasando el plato de patatas. Las facturas, la comida, todo está subiendo. Tu padre y yo apenas tenemos suficiente para vivir con normalidad, añadió mamá, secándose los ojos con una servilleta. Entonces Lucía se aclaró la garganta y se enderezó en su silla. He estado pensando, anunció con la misma expresión de superioridad que llevaba desde que éramos niñas. Creo que Valeria y yo deberíamos ayudar a mamá y papá económicamente. Yo enviaré 500 euros al mes. Ojalá pudiera hacer más, pero ya sabes cómo es. Javier es el único que trabaja, y con los niños. Hizo una pausa para dejar que la idea se asentara, luego se giró hacia mí con una sonrisa falsa. Pero tú, Valeria, podrías enviarles unos 000 euros al mes. Casi me atraganté con el agua. ¿Perdón? Tiene sentido, insistió Lucía. Tienes un buen sueldo en tu trabajo y solo tienes un hijo que mantener. Además, con tu situación, tienes otros ingresos ahora. Mi sangre hirvió al darme cuenta de que estaba hablando de la indemnización por la muerte de Alejandro, pero evitando mencionarlo directamente. Quería gritar que era viuda. Que ya no tenía el ingreso de mi esposo para apoyarme. Que ese dinero era para el futuro de Mateo, no para los caprichos de mi familia. Pero mamá ya estaba aplaudiendo emocionada, y papá sonreía como si fuera Navidad. ¡Ay, niñas!, exclamó mamá. No saben lo que esto significa para nosotros. Me quedé allí, atrapada entre la rabia y la incredulidad. Viendo las caras expectantes de mi familia, las palabras de rechazo murieron en mi garganta. Toda mi vida había intentado ganarme su aprobación. Y ahora le estaban poniendo un precio. Está bien, me escuché decir. Lo haré. El primer pago fue el peor. Unos 000 euros desaparecieron con unos cuantos clics. Me dije que valía la pena si eso significaba tener más apoyo familiar con Mateo. Pero esa fantasía se desmoronó rápidamente. Un jueves cualquiera. Mamá, ¿puedes recoger a Mateo de la escuela hoy? Isabel tiene una cita médica y yo tengo una reunión tarde. Lo siento, cariño, respondió mamá por teléfono con voz débil. Tengo un dolor de cabeza terrible, ya sabes cómo me dan esas migrañas. Y así pasó cada vez que le pedía ayuda. Siempre había una excusa. Mamá estaba ocupada. Mamá estaba cansada. Mamá tenía que hacer recados. Mamá se sentía mal. Mientras tanto, los 1,000 euros salían de mi cuenta puntualmente cada mes. Una tarde particularmente frustrante, después de que mamá dijera que no podía recoger a Mateo porque sentía que estaba enfermándose, llamé a Isabel en desesperación.
Por supuesto que lo recogeremos, respondió sin dudar. Fernando ya está de camino a la escuela. Le encanta hablar con Mateo en el coche, siempre le cuenta sobre sus proyectos de ciencias. Colgué y me quedé en mi escritorio, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. 1,1000 euros al mes no me compraban nada más que excusas por parte de mi propia madre. Mientras tanto, mi suegra dejaba todo para ayudarme sin pedirme un solo céntimo. Diciembre llegó de repente ese año. Siempre habíamos celebrado la Navidad en casa de mis padres. Era una tradición. La familia reunida, los regalos, la cena, los recuerdos compartidos. La llamada llegó exactamente una semana antes de Nochebuena. Estaba ayudando a Mateo con su tarea cuando vi el nombre de mamá en la pantalla del teléfono. Valeria, cariño, empezó con su tono más dulce, ese que siempre precedía a una mala noticia. Sobre la cena de Nochebuena, hemos decidido hacer algo diferente este año. Será una reunión solo para adultos. No se permiten niños. El lápiz que sostenía se partió en mis manos. ¿Qué? Queremos algo más sofisticado este año, continuó mamá, como si estuviera hablando de cambiar el menú de la cena. Ya sabes, vino, conversación adulta. Pero es Navidad, protesté, alejándome para que Mateo no oyera. ¿Qué se supone que haga con Mateo? Oh, eso es fácil, respondió con ligereza. Isabel y Fernando estarán encantados de tenerlo, seguro. Colgué y me quedé mirando a Mateo, que seguía concentrado en sus multiplicaciones, sacando la lengua como hacía Alejandro cuando resolvía problemas matemáticos. Me dolía el corazón. Pasé la semana siguiente debatiendo qué hacer. Celebrar sin Mateo se sentía mal, pero saltarme la Navidad con la familia parecía demasiado extremo. Al final, decidí un compromiso, dejaría a Mateo con Isabel y Fernando por unas horas, haría acto de presencia en casa de mis padres para intercambiar regalos y luego volvería para celebrar con mi hijo. Cuando llegué a casa de mis padres en Nochebuena, sola y con una bolsa de regalos, el camino de entrada estaba repleto de coches, más de lo habitual para nuestras reuniones familiares. Al acercarme a la puerta, escuché risas y villancicos escapando al frío aire de diciembre. Abrí la puerta, y el mundo pareció inclinarse de golpe. La casa estaba llena de parientes, tíos, primos, familiares lejanos. Pero eso no fue lo que me dejó paralizada. Corriendo por la sala con coronas de papel en la cabeza estaban los 3 hijos de Lucía. Cerca del árbol de Navidad, vi a los hijos de mi prima Marina, tomando galletas. Más niños aparecieron en mi campo de visión, los mellizos de mi primo Álvaro, el hijo adolescente de mi prima Clara. El aire se volvió sofocante. Me quedé en la puerta, con la bolsa de regalos colgando sin fuerza de mi mano, mientras la realidad se hundía en mi mente. No era una fiesta solo para adultos. Era una fiesta en la que mi hijo no era bienvenido. Me quedé congelada en el umbral, mi mente luchando por procesar lo que veía. Mi tía Marina fue la primera en notar mi presencia. Valeria, cariño, exclamó acercándose a abrazarme. Luego miró a mi alrededor con expectación. ¿Dónde está Mateo? No me digas que está enfermo en Nochebuena. Antes de que pudiera responder, mi primo Carlos intervino. Sí, ¿dónde está nuestro pequeño científico? Jorge quería enseñarle su nuevo set de química. Más familiares se acercaron, haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Por qué había venido sola? Cada pregunta fue como un puñal retorciéndose en mi pecho. No pude decir nada. No podía explicar algo que ni yo misma comprendía. A través de la multitud, vi a mi madre en la cocina, acomodando galletas en una bandeja navideña como si todo fuera perfectamente normal. Como si no acabara de excluir a su único nieto de la celebración familiar. Disculpen, murmuré, abriéndome paso entre mis preocupados parientes. Mis pies me llevaron automáticamente hasta la cocina, la ira creciendo en mi interior con cada paso. Mamá, llamé, mi voz baja pero firme. ¿Podemos hablar en privado? Algo en mi tono la hizo dejar la bandeja. La llevé al pasillo, lejos de miradas y oídos curiosos. Tú me dijiste que esto sería solo para adultos, solté, haciendo un gran esfuerzo por mantener la calma.
Me dijiste específicamente que no trajera a Mateo. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Lucía? ¿Por qué hay niños por toda la casa? Mamá se alisó la blusa de su suéter navideño y evitó mi mirada. Bueno, esto es diferente. ¿Diferente cómo? Esquivó mi pregunta con un gesto de la mano. Esos niños saben comportarse en reuniones formales, dijo con un tono condescendiente. Son bien educados. Me quedé boquiabierta. ¿Bien educados? Mateo es uno de los niños más educados que conozco. Sus profesores siempre elogian su comportamiento. Isabel y Fernando dicen lo mismo. Oh, Isabel y Fernando, murmuró mamá, rodando los ojos. Lo consienten demasiado. Le alientan con todas esas preguntas sin fin. Entonces hizo una pausa y, con una frialdad desgarradora, añadió. Los otros niños merecen estar aquí más. ¿Saben cuál es su lugar? Justo en ese momento, se escuchó un estrépito en el comedor. El hijo menor de Lucía, David, había tomado un puñado de huevos rellenos y se los estaba lanzando a su hermana. Los huevos volaron por la habitación y explotaron contra el vestido nuevo de Andrea, quien comenzó a gritar furiosa. Me giré hacia mi madre con una ceja arqueada. Sí, claramente su comportamiento ejemplar está en plena exhibición, solté con sarcasmo. Su rostro se endureció. Eso es solo cosas de niños, replicó con dureza. Pero cuando Mateo hace preguntas sobre cómo funcionan las cosas, eso es inaceptable, ¿verdad? Deja el drama, Valeria, dijo con impaciencia. Él está bien con Isabel y Fernando. Me enderecé. Me voy, anuncié, girándome hacia la puerta. Voy con mi hijo. Mamá se encogió de hombros, examinándose las uñas con indiferencia. Bien, vete si quieres hacer una escena, murmuró. Pero deja los regalos bajo el árbol antes de irte. Los abriremos después de la cena. Algo dentro de mí se rompió. Me quedé mirándola, procesando lo que acababa de decir. Ni siquiera intentó justificar sus acciones. Ni siquiera le importó que me estuviera yendo. Y antes de poder contenerme, mis pies me llevaron al centro de la sala. Limpié mi garganta, fuerte y clara. El sonido cortó la música navideña y las conversaciones. Las cabezas se giraron hacia mí. Las voces se apagaron. Y de repente, toda la atención estaba sobre mí. Varios de ustedes han preguntado por qué vine sola esta noche. Empecé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué Mateo no está aquí celebrando con su familia? Vi a Lucía moverse hacia mí, pero levanté la mano para detenerla. Déjenme terminar. Respiré hondo y solté la verdad. Estoy aquí sola porque hace una semana mi madre me llamó y me dijo que esta sería una fiesta solo para adultos. Me dijo específicamente que no trajera a Mateo. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Mi tía Marina fue la primera en reaccionar. ¿Qué? Exclamó, con el rostro confundido. Pero sí hay niños por todas partes. Nosotros no sabíamos nada de una prohibición para niños, añadió mi tío Javier, frunciendo el ceño. Mi madre dio un paso adelante, con el rostro rojo de vergüenza. Valeria, este no es el momento. Oh, creo que este es exactamente el momento, repliqué, mi voz subiendo de tono. Porque, como pueden ver, no hubo una prohibición para niños. Hubo una prohibición para un solo niño. Mi hijo. Mateo. El murmullo entre los familiares se intensificó. Vi rostros sorprendidos, miradas de desaprobación dirigidas a mis padres, y niños confundidos observando el drama de los adultos. Pero eso ni siquiera es lo mejor, agregué, dejando escapar una risa amarga. Mi hijo no es lo suficientemente bueno para la Navidad, pero aparentemente sí lo soy para enviarles dinero cada mes. 1,000 euros de mi parte. Lucía aquí les envía 500. La cabeza de Javier, esposo de Lucía, se giró bruscamente. Espera, ¿qué? ¿500 euros? El color desapareció del rostro de Lucía mientras Javier la miraba con el ceño fruncido. ¿De dónde sacaste ese dinero? Apenas llegamos a fin de mes con nuestra cuenta. Lucía titubeó, mirando nerviosa a nuestros padres. Yo,
En realidad nunca envié dinero, admitió. Mamá y papá me pidieron que dijera que enviaba 500 para que Valeria se sintiera obligada a contribuir también. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Las caras de mis familiares cambiaron mientras ataban los cabos. Como mis propios padres y hermana me habían manipulado para que los mantuviera económicamente, mientras al mismo tiempo excluían a mi hijo de sus eventos. ¿Me estás diciendo? La voz de mi tía Carolina cortó el silencio como una cuchilla. ¿Qué estafaron a su propia hija para sacarle miles de euros? ¿Mientras trataban a su nieto como si no existiera? Eso es bajo, incluso para ustedes dos. La habitación explotó en voces superpuestas. Algunos expresaban disgusto, otros exigían explicaciones. Lucía intentaba justificarse ante un Javier cada vez más furioso, mientras mis padres permanecían allí, viendo cómo la fachada cuidadosamente construida de su reputación se desmoronaba frente a todos. Levanté una mano, silenciando el caos a mi alrededor. Tengo algo más que decir. La habitación cayó en un silencio expectante. Todos los ojos volvieron a enfocarse en mí. Mis padres se quedaron paralizados junto al árbol de Navidad, sus rostros pálidos como ceniza. Lucía aún intentaba calmar a Javier, pero incluso ella se quedó quieta para escuchar. Desde este momento, dije con voz firme y clara, ya no les enviaré ni un centavo más. Y no mantendré ningún tipo de relación con ustedes o con Lucía. Se acabó. El impacto de mis palabras se sintió como un golpe en la habitación. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando la bolsa de regalos en el suelo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió definitivo. Como si finalmente estuviera cerrando un capítulo de mi vida que debía haber terminado hace mucho tiempo. Me senté en el auto, con las manos temblando ligeramente. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Con unos pocos toques rápidos, cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mi madre. Se sintió como si hubiera cortado una cadena que había estado arrastrando durante meses. La conducción hasta la casa de Isabel y Fernando se sintió a la vez eterna y fugaz. Cuando estacioné en su entrada, vi a Mateo a través de la ventana. Estaba ayudando a Isabel a decorar galletas navideñas, su rostro iluminado de alegría. La imagen me llenó los ojos de lágrimas. Pasamos el resto de la Nochebuena con Isabel y Fernando, decorando galletas, cantando villancicos y viendo los ojos de Mateo brillar mientras ayudaba a Fernando a colocar el pesebre. Esto, me di cuenta, es lo que realmente debería ser una familia. A la mañana siguiente, mientras Mateo aún dormía rodeado de los regalos que Papá Noel le había traído, mi teléfono sonó. Era mi tía Carolina. Tal vez quiera saber cómo terminó todo anoche. Su voz sonaba tensa. Después de que te fuiste, fue como si se rompiera una presa. Javier se levantó y dijo que no podía quedarse en la casa ni un minuto más. Luego Marina y Javier hicieron lo mismo. Al poco tiempo, todos estaban agarrando sus abrigos y a sus hijos. Escuché en silencio mientras me contaba cómo los parientes se habían marchado en masa, sin siquiera despedirse de mis padres. Algunos aparentemente hicieron comentarios bastante fuertes sobre el comportamiento manipulador y la vergüenza familiar mientras salían. ¿Y Javier? Pregunté en voz baja. Oh, querida, estaba furioso. Empacó a los niños allí mismo y le dijo a Lucía que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio. Dijo que se llevaría a los niños con sus padres para pasar la Navidad. Me quedé en silencio. Lucía estaba llorando, y tus padres intentaban arreglar la situación, pero ya era demasiado tarde. Escuché cómo mi tía suspiraba al otro lado del teléfono. Quiero que sepas, Valeria, que estamos de tu lado. Lo que hicieron contigo y Mateo es imperdonable. Después de colgar, me quedé sentada en la cama procesando todo. Mi teléfono vibró con notificaciones. Mensajes de mi madre, mi padre y Lucía. Todos decían variaciones de lo mismo. Lo sentimos. Nos equivocamos. Por favor, habla con nosotros. Podemos explicarlo. Leí cada mensaje una vez. Luego los archivé sin responder. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en una bruma tranquila. Mateo y yo pasamos las noches con Isabel y Fernando,
jugando juegos de mesa, viendo películas navideñas y disfrutando del simple placer de estar con personas que realmente nos querían. Entonces, en la mañana de Año Nuevo, sonó el timbre de mi casa. Miré por la mirilla. Eran mis padres. Mi madre y mi padre estaban en el porche, sosteniendo un paquete grande y decorado con un lazo brillante. Mi corazón latió con fuerza mientras decidía si abrir la puerta o no. «Sabemos que estás ahí, Valeria», dijo mi madre, su voz amortiguada a través de la puerta. «Por favor, solo queremos hablar». Después de dudar por un momento, abrí la puerta, pero me quedé firmemente en el umbral, bloqueando la entrada. Se veían más pequeños, menos intimidantes que una semana atrás. «Trajimos esto para Mateo», dijo mi padre, extendiendo el paquete. A través del papel de regalo, vi el logotipo de una tienda de electrónica costosa. «No lo necesita», respondí, sin moverme para aceptarlo. «Por favor, Valeria», insistió mi madre, dando un paso adelante. «Sabemos que nos equivocamos. La manera en que tratamos a Mateo, la manipulación con el dinero, estamos realmente arrepentidos. Y queremos que sepas», agregó mi padre rápidamente, «que esto no tiene que ver con el dinero que nos enviabas. Realmente nos sentimos mal por todo». Los estudié con atención, buscando sinceridad en sus rostros. ¿Se arrepienten porque realmente entienden lo que hicieron mal? ¿O se arrepienten porque toda la familia ya no les habla? Se miraron entre ellos, y en ese breve instante, obtuve mi respuesta. «Creo que deberían irse», dije en voz baja. «No les creo. Y no confío en ustedes. No más». «Pero somos familia», protestó mi madre, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Negué con la cabeza. «No. Familia no manipula. Familia no excluye a un niño de Navidad. Familia no engaña y miente para sacar dinero. Lo que ustedes hicieron, eso no es familia». Se quedaron allí unos segundos más, como si esperaran que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Finalmente, dieron media vuelta y caminaron de regreso a su coche, todavía aferrados al regalo no deseado. Los observé alejarse, y esta vez, no sentí tristeza. Sentí alivio. En los meses siguientes, mantuve mi decisión. No respondí a sus llamadas. No contesté sus mensajes. Lucía intentó contactarme también, pero bloqueé su número. El dinero que había estado enviando a mis padres ahora iba directamente al fondo universitario de Mateo. Lo gracioso de cortar a las personas tóxicas de tu vida es que hace espacio para que crezcan relaciones mejores. Mi tía Carolina comenzó a invitarnos a cenar los domingos. Mi tío Javier y su esposa nos recibían en sus barbacoas, donde Mateo podía jugar con sus primos. Todos se aseguraban de incluirlo, de preguntarle sobre sus intereses, de alentar su curiosidad. «Mamá, ¿por qué la piscina del tío Javier huele raro?», preguntó Mateo una tarde de verano. «Es el cloro, hijo», respondió Javier antes de que pudiera contestar yo, lanzándose a una explicación sobre el tratamiento del agua. Vi a mi hijo florecer bajo el amor de una familia que realmente lo valoraba. Una familia que no quería cambiarlo. Una familia real. Los meses siguientes transcurrieron con una tranquilidad que no había sentido en años. Había esperado, en algún rincón de mi mente, que mis padres o Lucía intentaran alguna otra táctica para arrastrarme de vuelta a su órbita, pero no lo hicieron. Tal vez porque sabían que ya no funcionaría. Tal vez porque, después de la humillación de la Navidad, no les quedaban aliados para presionarme. Sin embargo, algo en mí seguía en guardia, esperando el próximo golpe. Un día, mientras revisaba mis correos en el trabajo, vi un mensaje inesperado en mi bandeja de entrada. «Asunto, ¿podemos hablar?». Era de Javier, el esposo de Lucía. Mi corazón latió con fuerza mientras abría el mensaje. «Valeria, lamento molestarte después de todo lo que pasó, pero necesito entender qué ocurrió realmente. Lucía apenas me habla desde la Navidad, y quiero saber la verdad. Si tienes tiempo para hablar, por favor dime». Suspiré, pasando una mano por mi frente. Después de todo este tiempo, ¿de verdad no sabía? Pensé en ignorarlo. No era mi problema. Pero luego recordé cómo había visto a Javier reaccionar aquella noche,
cuando descubrió que Lucía había mentido sobre el dinero. Como había recogido a sus hijos y se los había llevado sin dudarlo. Quizás él también había sido víctima de sus mentiras. Decidí responder. Javier, si realmente quieres saber, estaré en la cafetería de la esquina de mi trabajo mañana a las 5. Si no apareces, lo entenderé. Al día siguiente, cuando llegué a la cafetería, Javier ya estaba allí, sentado con una taza de café frente a él. Su expresión era cansada, con ojeras bajo sus ojos. Gracias por venir, dijo mientras yo me sentaba. No sé en qué punto mi esposa dejó de ser honesta conmigo. Le conté todo. Desde cómo mis padres me habían manipulado para que enviara dinero, hasta la mentira de Lucía sobre su supuesta contribución. No suavicé nada. Javier escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que finalmente soltó una amarga carcajada. Sabía que algo andaba mal, murmuró, frotándose el rostro. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué piensas hacer?, pregunté con suavidad. Suspiró. No lo sé. Necesito pensar. Pero gracias, Valeria. Me has abierto los ojos. Nos despedimos, y mientras lo veía marcharse, sentí que algo en la historia de Lucía finalmente estaba llegando a su fin. Las semanas pasaron. La vida siguió adelante. Ya no esperaba llamadas ni mensajes de mis padres. No me preguntaba si Lucía intentaría disculparse. Simplemente vivía. Un día, al recoger a Mateo de la escuela, lo encontré discutiendo con Fernando sobre un nuevo experimento científico que quería intentar. Lo vi sonreír, sus ojos brillando de emoción, completamente ajeno al drama que yo había dejado atrás. Y supe, sin ninguna duda, que había tomado la mejor decisión. Epílogo. La última vez que escuché sobre Lucía, Javier se había separado de ella. La verdad sobre sus mentiras había sido demasiado para él. Mis padres aún intentaban recuperar la relación con el resto de la familia, pero el daño estaba hecho. Algunos tíos todavía les hablaban, pero la mayoría los había dejado de lado después de lo que hicieron. Y yo. Yo era libre. Pasé el verano con Mateo en la playa, viendo cómo construía castillos de arena y corría entre las olas. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba feliz. Feliz de haber elegido mi paz. Feliz de haberme alejado de quienes nunca me valoraron. Feliz de haber construido un hogar con quienes realmente nos querían a Mateo y a mí. Y con eso, dejé el pasado atrás para siempre.